Y esta vez nos encontramos en Extended Play con Marina Robou. Bienvenida. Gracias, un gusto enorme, Quique. Lo Gracias mismo por la para mí. invitación. Es un placer, es un placer. Marina es coach. Yo la conocí en 2020 a través de algunos programas que organizó Daniela González para que fuéramos ampliando las miradas en medio de toda la pandemia. Y ahí me quedó la idea de verla más seguido a Marina. Contame, ¿cómo llegas vos hasta el coaching? Bueno, yo llego en realidad casi que por accidente al coaching, digo, porque yo soy psicóloga de base y soy psicóloga de la UBA, entonces siempre me orienté a organizaciones, pero bueno, tenía todo un background muy fuerte de lo que es el psicoanálisis y desde esa perspectiva miraba las organizaciones y el desarrollo de las personas. Y como soy psicóloga y me orienté en ese espacio, empecé con la parte de evaluaciones. Entonces, cuando hacíamos una evaluación de potencial, hacíamos unos informes divinos, transformábamos lo que observábamos en competencias para que pueda ser entendido por un supervisor, por un líder, para que eso... Pero ahí quedaba. Entonces yo después me preguntaba, ¿quién acompaña a esta gente a desarrollarse? O estas competencias que nosotros miramos que tienen que ver con lo humano, que tienen que ver con lo relacional, que tienen que ver con Claro, el liderazgo, ¿cómo se desarrollan? ¿No? Más allá de las capacitaciones y los talleres, que era algo que andaba como dando vueltas como la manera de desarrollarte, era una capacitación en las empresas, ¿no? O nos pedían, por ejemplo, que acompañáramos desde la capacitación y para mí quedaba corto, diría, ¿no? Faltaba algo más profundo. Entonces empecé a buscar alternativas y bueno, y ahí una jefa, yo trabajaba en una consultora y mi jefa en aquel momento me dice, tenés que hacer coaching, ella se acababa de certificar y andaba enamorada y quería meter a todos en el coaching. Y así llegué. No fue fácil para mí la primera experiencia con el coaching y ¿ah, las sí? primeras, no, me peleé un poco, estuve varios años ahí como en tensión eh, profesional, ¿no? No decía que era coach y tampoco quería nombrar mucho el tema de la ontología, pues sentía que me metí en un lío. Eh, pero en ese espacio, un día encontré un paper de Fernando Flores. Mira, Y escuché esa mirada, más allá de haber leído mucho a Rafael y haber empezado a explorar más a Maturana, ¿no? Que en ese momento era como un texto, algo muy simple lo que nos daban, o sea, sí, pero sí. empecé a seguir esa línea y empecé a seguir a Fernando, empecé a seguir su trayectoria, y ahí me dio como más seriedad, como que me pareció que tenía algunas herramientas para poderlo articular el coaching a las inquietudes de ese momento en las empresas. ¿No? O sea, esas necesidades de los contextos, de las situaciones, ¿no? De aprender, de adaptarse, de reestructurarse. Y así llegué y ahí seguí mi pasión, me encantó la ontología. Hice varias también, me formé como coach en PNL, pero sentí como esta necesidad de profundizar en lo ontológico y bueno, y así pasaron más de 15 años y ese es el camino que seguí recorriendo. Y bueno, y ahí también encontré otros maestros en el camino que me fueron entusiasmando y enamorando. A eso yo quería Y preguntarte. ¿Vos la conociste a Ivonne? ¿Cómo fue conocerla y realmente tomaste como conciencia del personaje que era en ese momento? sí, bueno, Hablamos de esa fue en Ivonne otra de las Hidalgo, ¿no? búsquedas, ¿viste? Sí, fue otra de mis búsquedas. Yo me certifiqué en el año 2005 y en el año 2009 dije, bueno, definitivamente, 2008, yo definitivamente, habían pasado ya 3 años, yo tengo que hacer algo con esto porque me parece que está bueno, pero no termino como de encontrarle la vuelta para poder trabajar como coach
ejecutiva, para trabajar como coach en una organización, ¿no? Por ejemplo, sentía que me faltaba estructura, que me faltaban metodologías, bueno, y había empezado a buscar coaching ejecutivo, coaching organizacional, la verdad que casi no había muy poco. Y un día encuentro en esa búsqueda una propuesta de Fernando Stanford, que se juntaba con Elena y con Ivonne, que no, yo no la conocía a Ivonne. Creo que era la primera vez que ella venía en un congreso a Argentina, en el 2008 fue la primera vez que venía. Y bueno, y ahí fue como esos amores a primera vista con Ivonne, ¿viste? Cuando yo escuché la propuesta que ella trajo, que fue un modelo, que fue una manera de, de llamar, por decirlo de alguna manera, porque no es que Ivonne inventó la pólvora, o sea, Ivonne Tal trajo cual. las competencias de la ontología del lenguaje, los actos conversacionales, ¿no? Que tienen su dueño y su autor allá por años atrás, muchos años atrás, ¿no? Que después Fernando Flores toma y desarrolla, Echeverría y todo esto, ella formada con Echeverría y con Olaya en esas primeras ediciones, fue pionera, y lo articuló de una manera que a mí me pareció tan atinado para el momento histórico en el que estábamos y en el que yo me encontraba, en esa situación de una organización que pedía, por ejemplo, transformar todas estas habilidades o competencias blandas en indicadores, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, yo sentía que no podía ir con filosofía a hablarle a un director de una compañía, a un ingeniero en sistemas que necesita un proyecto y que la gente se coordine mejor y hablarle de la filosofía del lenguaje, porque Me, me no iba a río tener muy porque buena. pasé años en empresas, trabajaba en HSBC y me pongo a pensar en aquellos gerentes donde vos les estarías hablando de eso. Sería como hablar de Entonces ciencia yo hice, ficción. claro, yo sentía como estaba en ese mundo y conocía ese mundo porque desde muy chica trabajé en organizaciones. eh, Sentía que había que hacer una gran traducción. Y ese siempre fue mi inquietud, ¿no? Yo decía, bueno, ¿cómo yo puedo aportar como profesional a este mundo, ¿no? Entonces, bueno, también el tema de los psicotécnicos eh, era al principio todo un trabajo de poder llevar lo que estudias en la clínica a la organización, porque si vos Sí, hablás con cierto lenguaje, el que lo lee, que es el supervisor y tiene que tomar una decisión, no toma ninguna decisión porque no entiende nada, te tienen que claro. llamar 500 veces. O le ponen check, listo, dice, tiene el psicotécnico y dice apto y está bien, pero no sirve para nada, ¿no? Entonces yo siempre me encargué de que eso tuviera valor, de traducirlo a un lenguaje que sea aceptable, de formar gente, de profesionales con quienes también sigo conservando un equipo. Entonces, eso mismo me tocó en el coaching y cuando yo escuché a Ivonne, la primera vez que la escuché con ese modelo, esa manera de nombrar, como te digo, estas competencias en esos 5 dominios, para mí fue como mágico. Dije, esto es en lo que yo quiero profundizar. Entonces ahí hice el diplo y hice el primer módulo que fue con Ivonne. Y en ese día yo le dije, Ivonne, yo quiero hacer algo con vos. O sea, me encantó o sea, yo me comprometo a trabajar en esto, a desarrollarlo. Y así fue, o sea, desarrollé una metodología con ese modelo, con una planilla que nos había dado, que ni la habíamos llegado a trabajar, no le dio el Sí. tiempo, pero eran 5 columnas y yo ya lo vi en un Excel y dije, listo, yo con esto tengo material para hacer, digamos, ¿no? Dulce de leche, mira, empecé a trabajar, a armar matrices, a hacer reportes, a armar entregables y así empecé en 2 o 3 meses ya estaba haciendo propuestas con algunos clientes que tenía de arrancar procesos y a mí me orientó y me encantó y la verdad es que bueno, así pasaron los años y desarrollamos mucho juntas, pero una gran maestra, un gran aporte, Ivonne. ¿Cómo se siente de alguna manera ser la continuadora de ese, podríamos decir, legado de Ivonne? Ah, qué linda pregunta. La verdad es que yo lo pienso siempre, ¿sabes? Muchas veces cuando nosotros empezamos este programa juntas, hicimos un programa juntas, eh, Ivonne estuvo muy poco presente, porque después se enfermó, o sea, y como Claro, cualquier
profesional que se junta con otro y hacen un programa, eso podría haberse quedado ahí, pero yo sentí un compromiso tan grande con seguir haciendo lo que estábamos haciendo juntas, con evolucionarlo, con involucrarla, con decirle, che, Ivonne, estoy en esto, mañana nos juntamos, abrí otro programa y lo seguía, la seguía entusiasmando y Ivonne, que tenía cero problema con sumarse a donde sea, se ha sumado desde la cama porque no se podía mover y decía, espera que me pongo linda, me cambian las sábanas y se peinaba un poco y así aparecía. Y bueno, entonces todo eso a mí me entusiasmó siempre a darle continuidad. Eh, y después digo, todo lo que yo siempre recibí, yo soy muy agradecida, ¿no? De todos los maestros que tuve en la vida, de la generosidad con las personas que me encontré, ¿no? Tengo, por ejemplo, Fernando Flores es otro de mis grandes maestros con quien he cultivado una amistad también muy, muy cercana y muy linda y yo soy muy agradecida. Entonces yo digo, para mí es un valor esto de poder devolver algo de todo lo que yo recibí y recibo en el camino profesional, ¿no? Y eso es lo que hoy a mí me hace vivir de lo que amo, me hace estar en espacios, inventar, ¿no? Tener una red y tener comunidad, inventarnos proyectos y trabajar juntas y divertirnos de lo que hacemos y pasarla bien y producir valor, saber que estamos produciendo valor en el espacio social en el que nos movemos, ¿no? En este caso, que son las organizaciones y bueno, y en la vida de los líderes que están surfeando las tormentas. Seguro. Se te transforma la cara cuando empezás a explicar el entusiasmo que hay detrás de todo eso que vos haces. Eh, Llegamos como a la mitad de la entrevista. Si alguien se quiere conectar con Marina, ¿cómo hace? Bueno, me buscan las redes, yo estoy Marina Rogou, ahí aparezco, me buscan y aparezco, ¿no? Mi Bien, mail es también simple como mi nombre y mi apellido, marinarogou@gmail.com. ok, Estoy en LinkedIn y estoy en las redes, es fácil encontrarme, respondo ok. rápido. Lo vamos a incluir cuando hagamos el resumen de Dale, la... Interrumpimos un instante y volvemos enseguida. dale.